Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental del curso Manejo y Conservación de Suelos, conformado por los siguientes estudiantes: Wilke Casani Johan Jorvin, Jarito Mérez Marjorie, Laura Paz Mariana Margot, Raime Tito Kelly Lucero y Sonia Galdós Alonso Alexander, con el docente encargado Teodoro Guarua Chipani, con el tema Factores de la formación del suelo, clima, relieve, organismos, humano y el tiempo. Factores de la formación del suelo. El proceso de formación del suelo se determina por la interacción de diversos factores, resaltando estos el clima, la relieve, los organismos, el humano y el tiempo. Según María de Lourdes Figueroa, Mario Roberto Martínez, Carlos Ortiz y Demetrio Fernández 2018, indican que la transformación del material parental a suelo se denomina proceso de formación del suelo o proceso pedogenético, y está determinado por la interacción del clima, los organismos, la topografía, el material parental y el tiempo. La actividad humana, según varios autores, se considera un factor de formación del suelo. Es de esta manera que Ronald Atmondson y Hans Jenny en 1997 indican que el ser humano es capaz de modificar de manera directa o indirecta las características morfológicas, físicas y químicas de los suelos, ya sea por el manejo de la vegetación. Entonces se entiende que las acciones del ser humano juegan un papel importante para la formación del suelo. Mi nombre es Marjorie Ángela Jarito Mérez y los factores de formación del suelo. El suelo se forma a partir de una roca, restos vegetales y animales, por tanto, los organismos también constituyen un factor importante. Si se comparan los suelos de regiones húmedas y los de regiones áridas, salta a la vista el papel importante que tiene que ver el clima en la formación del suelo. Los factores formadores del suelo son agentes, condiciones, fuerzas o combinación de estos que actúan sobre un material original. Para transformarlo en suelo, se reconocen material parental, relieve, clima, organismos y tiempo. Por la interacción de subfactores del clima, por ejemplo, viento, temperatura y lluvia, se determinan procesos que finalmente pueden definir propiedades para cada tipo de suelo a través de procesos conocidos como transformaciones, translocaciones, pérdidas y adiciones. Hans Jenny fue un profesor de la ciencia del suelo de la Universidad de California en Berkeley. Fue el primer científico en definir los factores de formación del suelo en su libro, el cual fue publicado en 1941. Y en su libro planteó la ecuación de los factores de estado en el que S va a ser igual al suelo. El suelo va a ser igual a la función entre el clima, los organismos, el relieve, la roca madre y el tiempo. Para cada factor formador se tienen en cuenta distintas variables, la interacción entre el clima, los organismos vivos, que vendrían a ser llamados factores bioclimáticos generales o factores activos, también el relieve, material originario, que también es llamado factores locales o pasivos, y ocurre en el tiempo y en el espacio. Ahora hablaré sobre el factor formador en el suelo. El suelo está conformado por material mineral, material orgánico, agua, aire y organismos vivos, las cuales se encuentran en diferentes proporciones, pero no son iguales en todos los suelos, pero sí en magnitudes similares. En esta parte quiero mencionar tres aspectos fundamentales en los organismos en el suelo. 1. Contribuyen con un material original para la fracción orgánica en el suelo. 2. Los organismos transforman los contribuyentes en el suelo para su ciclo vital. Y 3. Proporcionan y benefician para el crecimiento de las plantas. Ahora hablaremos sobre el valor de los microorganismos en el suelo, principalmente los microorganismos en el suelo que se influencian por varios aspectos en el suelo, y cada uno desempeña diferentes actividades, ya que de manera particular el interés de estos microorganismos involucrados en la descomposición de la materia orgánica y los ciclos de los nutrientes. Ahora hablaremos sobre el humano y los factores de formación del suelo. El uso de fertilizantes y las prácticas agrícolas inadecuadas hacen que los suelos agrícolas tengan desequilibrios biológicos y reducción de sus propiedades que hacen el imposible desarrollo de las plantas. Principalmente los impactos en el suelo pueden afectar en su pH y también los ciclos biogeoquímicos. Sabiendo que estos ciclos biogeoquímicos son importantes para el desarrollo de las plantas,
Como principal desarrollo del suelo está el nitrógeno, y con prácticas eficientes en el suelo los agricultores podrán usar plantas fijadoras de nitrógeno en el suelo o también el uso de abonos verdes, ya que esto hace que las plantas se desarrollen y tengan un mayor crecimiento. También usando las plantas leguminosas, que estas puedan hacer que las plantas se desarrollen más, como el uso de habas, arvejas, alfalfa y también el tártaro. El clima. El clima va a ser la variación de la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones y otras condiciones meteorológicas. Vamos a tener tres tipos de clima, en este caso los climas cálidos, climas templados y climas fríos. Los climas cálidos van a ser los que van a presentar las temperaturas elevadas, los climas templados una instancia intermedia entre cálido y frío, y por otro lado los climas fríos, que van a ser las temperaturas bajas. Vamos a tener factores también del clima, en este caso acá entra la latitud, altitud, distancia, corrientes oceánicas y los relieves. La latitud va a ser la ubicación geográfica de una región cuyo clima se estudia o influye enormemente con las temperaturas del aire y las incidencias en este caso de los rayos solares. La altitud va a ser los niveles del metro sobre el nivel del mar. La distancia va a ser la cercanía o lejanía de costas grandes o de grandes masas de agua. Las corrientes oceánicas van a ser movimientos propios de aguas oceánicas. El relieve va a ser la orientación, en este caso, de la forma geológica de una superficie terrestre. Esto puede hacer que una región esté más propensa a, en este caso, una sequía o una humedad, como se puede ver en las montañas. Por ejemplo, vamos a tener los vientos húmedos provenientes de la costa. En este caso, ellos van a absorber la humedad y generar vientos secos, en este caso de una dirección contraria. Vamos a tener las características de un relieve. Acá es el resultado de un proceso geológico. También va a tener causas endógenas o exógenas. Puede ser continental u oceánico, puede manifestarse a través de depresiones. Existen en este caso en toda la superficie terrestre, modifica el clima de una región, es estudiado por la geomorfología y puede variar la intervención, en este caso del hombre. También influye en el estilo de vida de los habitantes. El tiempo en la formación del suelo. El tiempo, considerado como un factor de formación de suelos, es en realidad una variable independiente, ya que no está influenciado por ningún otro factor ambiental, pues el reloj de formación del suelo comienza a funcionar, por ejemplo, cuando un deslizamiento de tierra expone una roca nueva al ambiente en la superficie, o cuando el desborde de un curso de agua deposita una nueva capa de sedimentos en la llanura de inundación, o cuando, por último, un glaciar se derrite y deja su carga de escombros minerales, pues este material originario está en su tiempo cero de evolución, siendo sus características las propias de dicho material. Pues aquí va a comenzar el proceso de evolución, es decir, comienza la acción de los otros factores formadores y estamos en presencia de un solo joven, sin que ello signifique que tiene pocos años. La interacción entre los factores formadores. Aun cuando se vienen analizando los factores de formación del suelo de modo individual, es evidente que en la naturaleza ellos interactúan continuamente desde la meteorización del material originario y durante las distintas etapas del desarrollo del suelo. Veremos a modo de ejemplo algunas de estas interacciones. Como primer punto tenemos el clima y el tiempo. Los suelos tienen propiedades fluctuantes transitorias como el contenido de agua y la temperatura, pero la mayoría de las propiedades toman años, siglos o milenios para desarrollarse. Se vuelven evidentes y quizás se aproximan a un estado estable con cambios que suelen ser insignificantes en el corto plazo. Las diferentes características de un suelo son resultados de procesos de distinta velocidad. Como segundo punto tenemos el tiempo y el relieve. La madurez de un perfil del suelo ocurre normalmente en áreas de tierra relativamente poco o no disturbadas,
es decir, que no están sujetas a procesos de erosión o deposición. La evolución del suelo se ve interrumpida en un paisaje activo, con depósitos aluviales de nuevos horizontes originarios sobre el horizonte A, o por episodios erosivos que decapitan la capa superior del suelo, pues en ambos casos los suelos desarrollan una tenue horizonte A y una débil diferenciación del perfil. A las conclusiones que hemos podido llegar con este trabajo son las siguientes. Conocer la formación del suelo es un punto importante para poder dar una buena evaluación, mantenimiento y gestión del suelo. De esta manera determinar si es apto para la agricultura, la forestación, entre otras actividades. El contenido de materia orgánica es por lo general más elevado en los suelos que se manejan orgánicamente, lo que indica no solo una mayor fertilidad y estabilidad de los suelos orgánicos, sino también una capacidad de retención de humedad más elevada que reduce el riesgo de erosión y desertización.